Ok, buenas tardes jóvenes, buenas noches, tardes, días, lo que sea. Vamos a resolver los ejercicios que se quedaron de análisis de circuitos por nodos. El primer ejercicio es el siguiente, donde, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántos nodos tenemos en este sistema. Entonces, vienen indicados y podemos ver que acá tenemos un nodo y acá tenemos otro nodo. Entonces, pues lo primero que decíamos era que teníamos que colocar cada uno de los voltajes del nodo para identificarlos. Bueno, ahí está el subíndice 2, V2. Ok, en la presentación hubo varios métodos diferentes que podíamos aplicar. Y si ustedes recuerdan, uno de los métodos más sencillos es el método de inspección, que nos da de forma directa la matriz. Para el caso de nodos, este método solamente se aplica cuando tenemos elementos resistivos y fuentes de corriente. En este caso, pues podemos ver que tenemos fuentes de corriente que son, por supuesto, independientes y elementos resistivos. Por lo tanto, podemos aplicar el método de inspección para este sistema. Vemos de forma rápida que tenemos dos nodos, por lo tanto va a ser un sistema de 2 por 2 ecuaciones, un sistema sencillito, donde pues nuestras incógnitas van a ser los voltajes de nodo. En este caso, pues el voltaje V1 y el voltaje V2. Entonces, si recuerdan esta relación, pues debe de cumplir la forma de la ley de Ohm, donde tenemos que el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. Entonces es la matriz 1 sobre R, esta es la matriz de voltajes y esta es la matriz de corrientes. ¿Okay? Entonces debe de cumplir esta forma. Para la cual, bueno, tenemos acá los elementos 1, 2, 1 y 2 para identificarlos de forma rápida. Y vamos a llenar nuestra matriz de conductancias 1 sobre R. Ok, recuerden que para el primer elemento que tenemos en nuestra matriz, acá, el elemento 1, 1, van a ser todas las resistencias conectadas al nodo número 1. En este caso, el nodo número 1 es este de acá, y las resistencias conectadas es esta de acá y esta de acá. Recuerden que es el inverso, 1 sobre R. Entonces tenemos, tenemos un medio, ¿okay?, más un sexto, que son estas dos resistencias que están conectadas a este nodo. Para el elemento 2, 2, es este de acá, vamos a hacer la diagonal, recuerden primero, son todos los elementos conectados a nodo 2. En este caso tenemos esta resistencia de 6 ohms y esta resistencia de 7 ohms. Entonces para este caso tenemos un sexto más un séptimo. Entonces ya está la diagonal con los elementos conectados. Ahora vamos con los elementos fuera de la diagonal, es decir, los elementos que se comparten entre el nodo 1 y el nodo 2, y que es el mismo también, nodo 1 y nodo 2. ¿Qué elementos se comparten entre nodo 1 y nodo 2? Bueno, se comparte esta resistencia de 6 ohms entre nodo 1 y nodo 2. Entonces, recuerden que los elementos fuera de la diagonal deben ser negativos. Tenemos menos un sexto y menos un sexto. Recuerden que debe de quedar de forma simétrica. Todos los elementos que tenemos en la diagonal deben ser positivos, ¿sí?, mientras que los elementos que tenemos fuera de la diagonal deben ser negativos. ¿Okay? Esos son positivos y los elementos fuera deben ser negativos. Ahora bien, nos falta nuestro vector de fuentes de corriente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a ver para el nodo número 1 qué fuentes de corriente están en ese nodo. Bueno, en el nodo número 1, las fuentes de corriente que entran solamente es esta de 1 ampere. Como está entrando va a ser positiva y así la vamos a colocar. Entonces tenemos 1 acá. Para el nodo número 2, las fuentes de corriente que tenemos es esta de acá y está saliendo. Las que salen van a ser negativas. Y tenemos que es menos 4. Ok, entonces ya tenemos nuestra matriz.
bueno, nos faltaría resolverla. Podemos utilizar algún software, algún método de resolución también. Es una matriz sencilla. Entonces vamos a aplicar con el software. ¿Dónde está el software? Acá está. Ok. Ok, resolvedor, y vamos a ponerle que es un sistema de 2x2. Acá vamos a colocar los valores. Dijimos que tenemos, ok, ya no, permítanme, porque ya no terminamos de hacerlo. Ok, nos falta simplificar esas relaciones. Entonces vamos a terminar de realizar la simplificación porque me parece que ese software no me puede sumar. Bueno, de hecho no sé, no he hecho la prueba, pero bueno, vamos a hacer la matriz bien, con los valores que tenemos. Bueno, si yo sumo un medio y un sexto, un mínimo común es 3. Entonces me quedan 3, me quedan 2 tercios. Acá me va a quedar menos un sexto, menos un sexto. Y si sumo un sexto y un séptimo, factor común es 42. Y sumamos 7 y 6, son 13. V1, V2, 1 y menos 4. Entonces esa es la matriz que vamos a colocar en el software. Ok, pues en anuncio, como todo software libre, entonces quedamos que eran 2 tercios menos un sexto, y acá era 1. De este lado tenemos menos un sexto, de este lado tenemos 13/42, y de este lado tenemos menos 4. Lo resolvemos y nos dice que tenemos menos 2 y menos 14. Okay, ese sería el resultado para este ejercicio. Vamos a pegarlo. Y tenemos resuelto entonces el ejercicio. Entonces para este ejercicio los voltajes que hemos encontrado, el voltaje V1 que está dado como X1 es de menos 2 volts, y el voltaje V2 que está como X2 es de menos 14 volts. Entonces el método por inspección, un método sencillo. Si lo hacemos por el método tradicional, pues vamos a llegar al mismo resultado, a las mismas ecuaciones. ¿Cuál sería el método tradicional? Bueno, pues el método tradicional consiste de hacer leyes de corrientes en cada uno de los nodos. Entonces tenemos para el nodo número 1 que si aplicamos leyes de corrientes, todas las corrientes que entran es igual a las que salen. Para eso pues debemos de colocar el sentido de las corrientes en nuestros elementos. Por ejemplo, este lo voy a identificar como una corriente 1, este va por acá como una corriente 2, y por ejemplo este va por acá como una corriente 3. Ok,
Entonces aplicamos en el nodo número 1 las corrientes que entran a ese nodo. Podemos ver que simplemente es esa de la fuente, mientras que sale la corriente 1 y sale la corriente 2. Entonces tenemos que 1 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Para el nodo número 2 podemos ver que la corriente que entra a ese nodo es la corriente 2, mientras que sale la corriente 3 y esta corriente de 4 amperes. Entonces sería la corriente 2 que entra y sale la corriente 3 más 4 que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos en función de corrientes, pero esas corrientes necesitamos expresarlas en términos de los voltajes de nodo. ¿Cómo hacemos para expresar en términos de los voltajes de nodo? Bueno, pues resulta que esos voltajes o esas corrientes, pues las tenemos que obtener por ley de Ohm. Para el caso de la corriente número 1, la corriente 1 sería el voltaje del nodo 1 menos el voltaje de referencia, que es 0, sobre el valor de esta resistencia, que es de 2 ohms. Entonces nos quedaría como 1 es igual a la corriente 1, que es el voltaje 1, sobre el valor de la resistencia, más la corriente 2, que en este caso es la corriente que pasa por ese resistor, que sería el voltaje 1, menos el voltaje V2 dividido sobre la resistencia. V1 menos V2 dividido sobre 6. ¿Ok? Y con eso tenemos ya las corrientes en términos de voltajes de nodo. Para el caso de nodos, la corriente número 2, pues es esta corriente que viene por acá, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre la resistencia de 6 ohms. Tenemos V1 menos V2 sobre 6, esto es igual a la corriente número 3, que es la corriente que pasa por ese resistor, que es el voltaje V2 menos el voltaje de referencia, que es 0, dividido sobre el valor de la resistencia. Entonces tenemos V2 sobre 7 más 4 que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, pues ya nada más nos queda simplificar estas expresiones y resolver el sistema. Entonces, si nosotros agrupamos términos iguales, que serían los términos de V1, tenemos un medio y tenemos un sexto. Entonces tenemos V1 que multiplica a un medio más un sexto. Y tenemos términos de V2 que serían menos V2 por un sexto. Y esto es igual a 1. De este lado tenemos términos de V1, solamente queda este, que es negativo, menos V1 por un sexto. Y V2 tenemos este término de acá y este término de acá, que es menos, ¿qué? Menos V2 que multiplica a un sexto y este pasa del otro lado, es decir, este lo vamos a pasar para acá, pasa como signo negativo, sería más un séptimo y esto es igual con 4. Ok, este signo es positivo, perdón, este es positivo que tenemos acá y nos queda este sistema, que si lo colocamos en forma matricial, pues llegaremos básicamente a lo mismo que teníamos acá en el primer sistema que habíamos colocado. Tenemos un medio más un sexto, correcto, menos un sexto, ok, igual a 1, tenemos acá, y de este lado tenemos un sexto positivo, cambia el signo acá, menos un sexto más un séptimo, eso sería negativo, y finalmente este está positivo y este es negativo, ok. Entonces si multiplicamos todo por un signo menos, acá nos quedaría el menos un sexto, este nos quedaría como positivo y este nos queda como negativo, que sería pues lo que tenemos en la expresión anterior.
y ya con eso pues podemos resolver nuevamente el sistema y encontraríamos que la solución va a estar dada como menos 2 y menos 14. Entonces, pues son los dos métodos que podemos aplicar acá para resolver este sistema. El que fue por inspección, que directamente llegamos a la matriz, a la forma de la matriz, o el método tradicional, donde aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. El siguiente ejercicio, tenemos acá, podemos identificar que no podemos aplicar el método de inspección porque tenemos elementos resistivos, sí, tenemos una fuente independiente, pero acá tenemos una fuente que es controlada. Por lo tanto, tenemos que aplicar pues el método tradicional. Además, no tenemos ni una fuente de voltaje conectada en tierra y un nodo para tener ese voltaje, ni fuentes flotadas. Fuentes de voltaje flotadas son las que están entre dos nodos que no son los de referencia. Entonces, pues tenemos que aplicar el método tradicional. Lo primero es identificar cada uno de los voltajes o cada uno de los nodos. Acá ya vienen previamente marcados. Tenemos un nodo de este lado, tenemos un nodo 2 acá y un nodo 3 acá. Y también pues en este ejercicio ya vienen mostrados las direcciones de cada una de las corrientes que vamos a estar trabajando para los elementos. Esta es una fuente de corriente controlada por corriente. La corriente de control es la corriente I sub X y esa corriente I sub X es la que pasa por esta rama en este elemento resistivo de 2 ohms. Entonces podemos identificar que tenemos tres nodos, por lo tanto necesitamos tres ecuaciones para resolver ese sistema. Entonces vamos a aplicar leyes de corrientes en cada uno de los nodos. Para el nodo número 1, pues vamos a ver con las corrientes que entran a ese nodo y cuáles son las que salen. Este nodo entra a esta corriente de 3 A, sale I sub X y sale I1. Entonces tenemos que 3 es igual a la corriente I sub X más la corriente I1. Para el nodo número 2 necesitamos identificar cuáles corrientes entran y cuáles salen. Podemos ver que para el nodo número 2 la corriente que entra es IX y sale I2 e I sub 3. Entonces entra I sub X y sale I sub 2 más I sub 3. Y finalmente para el nodo número 3 podemos identificar que las corrientes que entran es la corriente 1, la corriente 2 y sale la corriente 2 I sub X. Entonces tenemos que entra la corriente 1, la corriente 2 y sale dos veces la corriente I sub X. Ok, entonces tenemos un conjunto de ecuaciones en términos de las corrientes. Ok, pero tenemos corriente 1, 2, 3 y tenemos una corriente I sub X numerada acá. Pues bueno, esa corriente I sub X, que es la subcorriente de control, podemos ver que ese valor o podemos determinar cuál es esa corriente I sub X. Bueno, pues resulta que esa corriente I sub X en términos de voltajes de nodo va a ser la corriente que está entre esos dos nodos, voltaje 1, voltaje 2, dividida sobre el valor de esta resistencia. Entonces tenemos que la corriente I sub X sería el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre el valor de la resistencia, que es de 2 ohms. ¿Okay? Y entonces podemos sustituir esa corriente IX en cada uno de esos términos y las corrientes I1, I2 e I3 con sus respectivas correspondencias en voltajes nodales. Voy a hacer más pequeño eso de acá. Ok, entonces escribiendo nuevamente mis ecuaciones en términos
de voltajes de nodo, tenemos que la corriente I sub X es el voltaje V1 menos el voltaje V2 dividido sobre 2, más la corriente 1, la corriente I1 es el voltaje 1 menos el voltaje 3 dividido sobre 4 ohms. Entonces voltaje 1 menos voltaje 3 sobre 4. Y esto es igual con 3. Para el nodo número 2 tenemos la corriente I sub X, que es V1 menos V2 sobre 2. Esto es igual a la corriente I sub 2. La corriente I sub 2 es la corriente que pasa por este resistor. Entonces sería el voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre 8. Entonces tenemos el voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre 8. Más la corriente 3, esa corriente 3 es la corriente que va por acá. Sería el voltaje 2 menos 0 sobre 4 ohms. V2 sobre 4. Y para el nodo número 3 tenemos la corriente I sub 1. Esa corriente I sub 1 es la corriente que pasa por la parte de acá arriba, que sería el voltaje 1 menos el voltaje 3 dividido sobre 4. Voltaje 1 menos voltaje 3 dividido sobre 4. Más la corriente 2, que sería el voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre 8. Y esto es igual a 2Ix, pero Ix es el voltaje 1 menos el voltaje 2 dividido sobre 2. Y entonces tenemos nuestro conjunto de ecuaciones que pues necesitamos ordenarlo para que nos quede todo en formato de V1, V2, V3 y podamos llevarlo a la forma matricial para resolverlo con un software. Ok, entonces acomodando para estos términos, si yo agrupo los términos de V1, tengo ese de acá y tengo ese de acá. V1 me queda con un medio más un cuarto. Términos de V2, tengo este de acá, me queda menos V2 por un medio, simplemente. Y términos de V3, me queda este de acá, menos V3 por un cuarto. Y esto es igual con 3. Para el término que tenemos acá, pues los términos de V1 solamente me quedan este. Me queda V1 sobre 2. Términos de V2 me queda este de acá, este de acá y este de acá. Si los paso del lado izquierdo, pues todos quedarían como negativos acá, menos V2 sería un medio más un octavo más un cuarto. Y en términos de V3 tengo simplemente este, si lo paso al lado izquierdo me queda como menos V3 sobre 8. Y todo esto es igual a 0. Y de este lado, pues me queda en términos de V1, tengo este de acá y tengo este de acá. Voy a pasarlo todo del lado izquierdo, quedándome entonces
V1 por un cuarto. Este 2 con este 2 se elimina. Entonces me queda menos 1. Y de este lado tenemos términos de V2. Me queda este con este de acá. Pasando todo del lado izquierdo me queda positivo V2. 1 octavo. Más 1. Y términos de V3 tengo este de acá y este de acá. Menos V3 y acá tenemos un cuarto y un octavo. Y todo esto es igual con 0 nuevamente. Entonces pues ya no nos queda más que ir sumando cada uno de ellos. Pero para evitar trabajar con tantas fracciones, pues nosotros podemos llevarlo a números enteros. ¿Cómo lo llevamos a números enteros? Bueno, pues podemos ir multiplicando y dividiendo términos. Vamos a hacerlo más pequeño esto. Bueno, pues resulta que yo puedo simplificar esta ecuación, la primera, si multiplico todo por 4. Y entonces de acá me quedaría, multiplicado todo por 4, 4 entre 2, bueno, me quedaría V1, 4 entre 2, me queda 2, más 4 entre 4, 1, menos V2, 4 entre 2, me queda 2, 2V2, menos V3 sobre 4, me queda V3 igual 3 por 4, 12. La siguiente la puedo multiplicar por 8. Multiplicando por 8 me quedaría 8 entre 2, 4V1, menos V2, 8 entre 2, 4, más 8 entre 8, 1, más 8 entre 4, 2, menos V3 sobre 8 por 8, V3. Y esto es igual con 0. Y finalmente la última, pues también la podemos multiplicar por 8 para que se vayan esos términos. Multiplicándola por 8 me quedaría V1. 8 entre 4 me queda a 2. 8 por 1, 8. Más V2. 8 entre 8, 1. 8 por 1, 8. Y finalmente V3. 8 entre 4 me queda 2, más 8 entre 8 me queda 1. Y esto es igual con 0. Nuevamente reducimos nuestros términos. En el caso del nodo 1 me queda 3V1 menos 2V2 menos V3 igual con 12. Para el caso del nodo 2 me quedan 4V1 menos 4, 5, 6, 7 V2 menos V3 igual a 0. En el caso del nodo 3 me queda 2 menos 8 menos 6 V1 más 8 y 1, 9 V2 menos 2 y 1, 3 V3 igual con 0.
Ok, a ver, veamos. Veamos los signos. V1 es positivo, de este lado V1 es positivo, está positivo, de este lado V2 es positivo, de este lado V3 es negativo y es negativo. Entonces, pues formando nuestra matriz, nos quedaría 3 menos 2 menos 1 por V1 igual a 12. Vamos por acá. Ok, entonces la matriz me queda 3 menos 2 menos 1, 4 menos 7 menos 1, menos 6, 9, menos 3, multiplica voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y lo igualamos a 12, 0 y 0. Entonces nuevamente necesitamos resolver este sistema. Ok, me estoy dando cuenta que tengo un error en un signo en esta parte de acá. Tenemos acá V1 sobre 2, tenemos V2 negativo, este pasa acá negativo, entonces están sumando junto con este que pasa negativo. Pero acá al pasar V3, este está como negativo y debería ser positivo. Y entonces acá este es positivo y este es positivo. Y acá también es positivo. Ok, entonces vamos a resolver este sistema. Otra vez nos salieron comerciales. Ok, comerciales en todos lados. Vamos a darle atrás, una matriz siguiente, número de ecuaciones, ahora son 3. Y tenemos 3 menos 2 menos 1. Y de este lado tenemos 12. Aquí tenemos menos 4, 7, menos 1. Y aquí tenemos 0. De este lado tenemos menos 6, 9, menos 3 y acá tenemos 0. Calcular y podemos ponerlo como fracción o lo podemos poner como entero. Y bueno, tenemos el resultado. Vamos a pegarlo de este lado.
Entonces me dice que tengo un voltaje en el nodo 1 de 4.8 volts, un voltaje en el nodo 2 de 2.4 volts y un voltaje en el nodo 3 o V3 es igual a menos 2.4 volts. Entonces podemos trabajar en fracciones, sí, no hay problema, directamente, o podemos trabajar en números enteros multiplicando pues nuestras fracciones por un común para que se eliminen. El siguiente ejercicio, este ejercicio es bastante interesante y bueno, pues acá podemos aplicar, o bueno, no podemos aplicar el método de inspección de forma directa porque tenemos una fuente de voltaje y recuerden que para este caso pues debe de aplicarse para fuentes de corriente solamente independientes. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Bueno, ya están marcados nuestros nodos, voltaje 1, V2, V3. Tenemos una fuente de voltaje que está entre dos nodos que no son de referencia, que es la fuente que tenemos acá. Y además esta fuente ya la tenemos marcada dentro de una línea punteada, indicándonos que ahí existe un supernodo. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la técnica del supernodo para encontrar los voltajes. Tenemos tres nodos, por lo tanto necesitamos tres ecuaciones. Entonces vamos a escribir la ecuación del nodo número 1, la ecuación del supernodo y la ecuación de nuestra ecuación de relación de la variable de restricción. Ok, para poder escribirlos pues necesitamos primero dar sentido a las corrientes que van a pasar por cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que por aquí va a pasar una corriente que se llama I1, de este lado va a salir una corriente que se va a llamar I2, y qué más elementos, tenemos este de acá, vamos a llamarle una corriente I3 y de este lado una corriente I4. Entonces para el nodo número 1 revisamos qué corrientes son las que entran a ese nodo y vemos que entra esta corriente que es de menos 8 amperes, entra esta corriente que es de menos 3 amperes y qué corrientes salen, bueno pues va a salir esta corriente I sub 1 y esta corriente I sub 2. Entonces las que entran es menos 8 y menos 3 y las que salen es I1 y sub 2. Para el supernodo, ¿qué tenemos en el supernodo? Bueno, pues las corrientes que entran al supernodo. ¿Cuáles son las corrientes que entran? Tenemos esta corriente I1 entra acá, esta corriente I2 entra acá. Recuerden que todo este punto es el mismo, por lo tanto está entrando acá, ese está entrando acá. Y solamente, ¿qué corrientes salen? Bueno, pues está saliendo esta de acá, esta I4 de acá, esta I3 de acá y este de menos 3 de este lado. Entonces tenemos que la corriente 1 entra, la corriente 2 entra también y las corrientes que salen es la corriente 3, la corriente 4 y la corriente de las fuentes menos 25 y menos 3. ¿Ok? ¿Y cuál es la ecuación de restricción? Bueno, pues es el valor de mi fuente y los nodos en los que se encuentra. El nodo voltaje positivo es V3 y el negativo sería V2. ¿Ok? Ahí están mis ecuaciones. Pero bueno, falta colocar las corrientes en términos de voltajes de nodo. Ok, entonces esas ecuaciones vamos a llevarlas a términos de voltajes de los nodos. Para el nodo número 1, me dice que tengo menos 8 y menos 3, pues me da menos 11. La corriente 1, en términos de voltajes de nodo, sería la corriente que pasa por acá, que sería el voltaje 1, menos el voltaje 2, dividido sobre la resistencia de 3 ohms.
Entonces me queda el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 3 más la corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2 es la corriente que pasa por este elemento, que sería el voltaje 1, menos el voltaje 3 dividido sobre 4 ohms. Voltaje 1 menos voltaje 3 dividido sobre 4. ¿Ok? Y pues esa es la relación que tenemos de esta ecuación. Entonces vamos a agrupar de una vez los términos. Tenemos V1 y V1 acá. Por lo tanto nos quedaría V1 por 1/3 más 1/4. Términos de V2 solamente está este, que me quedaría menos V2 sobre 3. Y términos de V3 solamente tenemos este de acá, que me quedaría también negativo, menos V3 sobre 4. Y esto igual a menos 11. Y ya tenemos la primera ecuación desarrollada. Vamos a subrayarla acá. Para el supernodo tenemos la corriente I1. Esa corriente I1 es la que pasa por acá, sería el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre la resistencia de 3. V1 con negro, V1 menos V2 sobre 3. La corriente I sub 2, que es la corriente que pasa por ese elemento, sería el voltaje 1 menos el voltaje 3 dividido sobre la resistencia de 4. V1 menos V3 sobre 4. Y esto se iguala a la corriente 3. Esa corriente 3 pues es la corriente que sale por acá, y sería el voltaje 2 sobre 1. Queda simplemente voltaje 2. Más la corriente I sub 4, que es la corriente que pasa por ese elemento, sería el voltaje 3 menos 0 sobre 5. Entonces queda V3 sobre 5. Ok. Menos 25 menos 3, que nos da un total de menos 28. Vamos a agrupar términos. Bueno, tenemos términos de V1, este de acá y este de acá, por lo cual nos quedaría V1 por 1/3 más 1/4. Términos de V2 tenemos este de acá y tenemos este de acá. Como está del lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo como positivo. Nos queda menos V2, 1/3 más 1. Términos de V3 tenemos este de acá y este de acá. Entonces nos queda menos V3, 1/4 más 1/5. Y término independiente nos queda el menos 28. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, la del nodo 1, la del supernodo, y la ecuación de relación pues ya está en términos de los voltajes nodales. Tenemos nuestras tres ecuaciones con nuestras tres incógnitas. Entonces pues ya podríamos resolver nosotros nuestra matriz. Resolviendo nuestra matriz
pues vamos a llevar esas ecuaciones nuevamente. A ver. Nos falta hacer la suma de esos términos para tener V1, V2 y V3. Entonces, nuevamente para el nodo número 1, me queda V1, 1 tercio más 1/4. Factor común es 12, acá me queda 4 más 3 menos V3 sobre 3 menos V3 sobre 4, eso es igual con 11. Dándonos entonces 7/12 de V1 menos 1/3 en V2 menos 1/4 de V3 igual con menos 11. Para el supernodo me queda V1, 1/3 y 1/4, factor común 12, 4 más 3, menos V2, factor común es 3, me queda 3 y 1 son 4, y menos V3, un cuarto y un quinto. Factor común es 20 y me queda 5 más 4 y esto es igual con menos 28. Entonces 4 y 3 es 4, son 7/12 en V1 menos 4/3 en V2 menos 5 y 4, 9/20 en V3 igual a menos 28. Y la ecuación de resección que ya está en términos normales. Entonces, llevándolo a una matriz, pues nos quedaría para el nodo número 1. Dijimos que tenemos 7/12. Para el nodo número 2, V2 tenemos menos 1/3 y menos 1/4. V1, V2, V3 y esto es igual con menos 11. Para el supernodo tenemos 7/12 menos 4/3 menos 9/20 y esto es igual con menos 28. Y finalmente para la ecuación de relación tenemos 0 en V1, tenemos menos 1 en V2 y tenemos 1 en V3 y esto es igual con 22. Entonces esa es la matriz que deberíamos nosotros resolver, un sistema de 3×3 que estamos usando esas ecuaciones, y si lo resolvemos vamos al programita, vamos a dar la publicidad.
Ok, tenemos un sistema de 3×3 también. Ya lo tenemos acá. Vamos a utilizar el mismo. Cambiamos los valores. 7/12 menos 1/3 menos 1/4 igual con menos 11. 7/12 menos 4/3 menos 9/20 y menos 28. Aquí tenemos 0, menos 1, 1 y 22. Calcular, y estos son los voltajes que nos arroja.